Bueno, pues comenzamos. Vamos a por la segunda parte del tema del plan de Dios sobre el dar, de un mensaje del pastor John MacArthur que yo he dividido en dos porque era muy extenso. Así que fui breve la semana pasada y esta semana pues también lo seré, porque es un mensaje dividido en dos. Así que la semana pasada vimos principalmente el tipo de dar con relación a la nación de Israel, ¿no? Y terminamos con un principio de los 9 que voy a compartir en esta tarde sobre el dar en relación con la ofrenda cristiana y la iglesia, ¿no? Y también dije que lo correcto de hacer en el área del dar es enseñar los principios que enseña la palabra de Dios y dejar que el Espíritu Santo pues genere una respuesta en los corazones, ¿no? Y así, de esta manera, pues enseñamos lo que la palabra de Dios dice. No usamos trucos, no usamos programas, solo enseñamos lo que la palabra de Dios, asumiendo que el Espíritu de Dios producirá en las vidas el tipo de dar conforme el tipo de vida, ¿no? Enseñando la palabra de Dios, asumiendo que el Espíritu de Dios también pues nos moverá a actuar conforme a esa palabra, ¿no? Así que vimos el principio número 1, que era dar es demostrar amor y no ley, porque terminé hablando, el mensaje era principalmente acerca de la ley en el Antiguo Testamento con relación a la nación de Israel, y ahora estamos en el tiempo de la gracia y vamos a hablar de las ofrendas cristianas de la iglesia, no de la nación de Israel. Así que el principio número 2, dar es invertir en Dios. Eso es lo que nos enseña Lucas. En Lucas capítulo 6, versículo 38, donde dice que es un versículo tremendo y se ve claramente que dar es invertir en Dios. Dice, dad y se os dará, ¿no? Y no sé si tú puedes ver el principio ahí, pero no tienes que ser un banquero para descubrir que ese es el principio de la inversión. Das a Dios y te será dado. Los banqueros dan y recogen con intereses, ¿no? Bueno, pues tú das a Dios y Dios te lo devuelve con dividendos. ¿Y cómo te lo devuelve? Pues con una, dice, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. ¿Y eso qué significa, no? Bueno, pues significa, a veces me ha pasado a mí, que he hecho un pedido por internet, me han venido una gran caja, ¿no? Y estaba llena de bolsitas de aire, para amortiguar los golpes, ¿no? Y al final era un paquetito pequeño, una caja muy grande, ¿no? Y ese es el producto, ¿no? Pero cuando Dios da, todo eso será como presionado, apretado, remecido y rebosando, ¿no? Que no habrá tanta paja ni tantas cosas, sino que habrá una buena medida de Dios remecida y rebosando. Y este es un principio bíblico que vemos en el Nuevo Testamento y que se encuentra en la base de toda ofrenda cristiana. Dar es invertir en Dios. Y lo que recibes a cambio es un rendimiento eterno, ¿no? Un dividendo eterno. Cuando inviertes en Dios, recibes dividendos. Cuando no inviertes en Dios, no recibes dividendos. Creo que mires en Mateo capítulo 6, versículo 19, donde dice, no os hagáis tesoros en la tierra.
Es decir, no inviertas tu fortuna en la tierra. Algunos lo han hecho y ahora desearían no haberlo hecho. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. En otras palabras, asegúrate de que tu prioridad sea invertir en Dios. Porque donde sea que pongas tu tesoro, ahí es donde también pondrás tu corazón. Por ejemplo, digamos que yo tomo 20.000 euros. Tenía que robar, ¿no? Para tomar esa cantidad porque no la tengo, pero digamos que tomo 20.000 euros, ¿no? Y digo, bien, tengo dos opciones. Puedo poner mis 20.000 euros en una inversión terrenal y así que tomo esos 20.000 euros y los pongo a una inversión, no sé, unos fondos, ¿no? ¿Sabes lo que voy a hacer después? Pues voy a empezar a pensar acerca de esos 20.000 euros, ¿no? Ese dinero va a comenzar a pasar por mi mente, voy a comenzar de alguna manera a zambullirme en mi economía, a mirar los periódicos si suben o bajan esos fondos, voy a empezar a preocuparme por esos 20.000 euros. Y todo lo que hace es generar en mí actitudes y acciones hacia el mundo, porque ahí es donde lo pongo. Digamos que tomo los mismos 20.000 y se los doy a Dios. Entonces, ¿dónde se centra mi atención? Voy a decir, Señor, ¿recuerdas esos 20.000 euros que te di? Espero que te sea de buen uso para tu obra y que reciba algunos dividendos. Puedo decir eso, ¿no? Y eso centra mi relación con Él. ¿Ves? Eso es lo que significa cuando dice, donde esté tu tesoro, ahí estará también vuestro corazón. En donde sea que se encuentre tu inversión, estarás preocupado por querer ver los dividendos de esa inversión. Así que os hacéis tesoros en el cielo. Ahora, el punto de esta enseñanza está en el versículo 24, al final de esta pequeña sesión, donde dice Jesús, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es uno u otro. Si aprendiéramos a invertir con Dios, generaría en nosotros una actividad más profunda hacia Él, porque estaríamos comprobando nuestra inversión todo el tiempo. Ahora, en el capítulo 9 de 2 de Corintios, no lo vamos a ver ahora, pero lo veremos más adelante, nos dice que el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y Dios quiere que todo nos sea aumentado, ¿no? Para tener lo suficiente para cumplir con todo lo que necesitamos física y espiritualmente. Es como ir al banco de sangre. Entras en el banco de sangre y tú das tu sangre. Ahora ese es un bien precioso, la sangre, ¿no? Es tu sangre. Y te quitan mucha sangre, ¿no? Pues sabes que después de 36 horas de haber dado tu sangre, la recuperas. Tu cuerpo la reproduce de nuevo. Dios devuelve la sangre que tú diste en 36 horas aproximadamente. Y ahora eso también es una buena ilustración espiritual, ¿no? Así es espiritualmente, ¿no? Inviertes con Dios y créeme, tal vez no sean 36 horas, pero Él te lo devolverá con dividendos. Porque si damos a Dios, dice, dad y se os dará, ¿no? Déjame darte otro punto sobre este mismo principio. ¿Recuerdas al joven rico en Mateo 19:21 que vino a Jesús y Jesús le dijo a él, si quieres ser perfecto, anda,
vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Algunas personas leen esto y se preguntan, ¿cómo? ¿Que tienes que dar todo tu dinero para ser cristiano? Y no creo que eso sea lo que está diciendo Jesús. De hecho, creo que Dios bendice una y otra vez a aquellos que han invertido en Él. Pero Jesús no estaba diciendo que tienes que dar todo tu dinero para ser cristiano. Lo que decía era que el dinero en esta situación era un obstáculo entre el joven rico y él. Hubo una vez un esclavo que le dio un tremendo testimonio a su amo. Su amo vino a él un día, y entonces tú ya sabes cómo son los amos, lo que seas que tenga, lo quiero, ¿no? En otro tiempo había esta esclavitud, ¿no? Pues, todo le pertenecía al amo, ¿no? Y este amo decía, tú tienes tanta paz y tanta alegría, no lo puedo creer. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puedo conseguir yo eso que tú tienes? Y el esclavo le dijo, pues vuelve a tu casa y trabaja en el barro con el resto de los esclavos y podrás tenerlo también. Y él dijo, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? Yo nunca podría hacer eso. Eso está por debajo de mi dignidad. Yo soy el amo. Tú eres el esclavo. Y se fue refunfuñando, ¿no? Pero regresó unos meses después y le dijo, no puedo resistirme a preguntarte otra vez, ¿qué estás haciendo tú para conseguir tener esa paz y esa alegría que yo no puedo tener? Y el esclavo le volvió a decir, pues yo te lo he dicho, ve, ponte el mono y ven a trabajar con nosotros en el barro y lo podrás tener. Y se fue furioso otra vez, ¿no? Y se marchó. Finalmente, desesperado, volvió al esclavo y le dijo, mira, no me importa lo que cueste, tengo que hacerlo, haré lo que sea por tener lo que tú tienes. Entonces el esclavo dijo, ¿harás tú eso? ¿Trabajarás en el barro con nosotros? Y él dijo, sí, lo haré. Entonces el esclavo le dijo, pues mira, ya no tienes que hacerlo, no hay esa necesidad, ¿no? Y no sé si tú estás viendo el punto, pero el punto es que él sabía dónde estaba el obstáculo, ¿no? Que era el orgullo, que era el yo. Y eso obstaculizaba una relación entre el hombre y Cristo, ¿no? Y él trató con el tema justo donde este hombre se encontraba. Y eso es lo que Jesús hizo. Eso es lo que Jesús estaba diciéndole al joven rico. Hasta que no estés lejos de tu dinero, que tu dinero es la prioridad en tu vida y es lo que llena toda tu vida, estás desconectado de Dios, porque no puedes servir a ambos. Y este es el segundo punto. ¿De acuerdo? Vamos al principio número 3. Dar es un acto sacrificial. También, ¿no? No es la cantidad, es solo lo que te costó dar esa cantidad. Mira a Marcos 12:41, vamos a ver aquí esta situación donde estaba Jesús sentado delante del arca de la ofrenda y miraba como el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y bueno, aquí se encuentra Jesús sentado en el lugar donde todos echaban su dinero, ¿no? Y él está mirando y se encontraba en el lugar llamado la corte de las mujeres, que es donde estaba el tesoro del templo. Y estaba en un verbo imperfecto, lo que significa que continuaba allí sentado, ¿no? Seguía contemplando, ¿no? Estaba realmente centrado ahí, ¿no? Y la gente vino, y más gente, y él vio a toda la gente, y observó a toda la gente cómo echaba su dinero, ¿no? Miró a la gente rica que entraba y echaba su dinero en aquellos pequeños trastos con forma de trompeta que estaban en la pared,
Habían 13 de estas trompetas que estaban alrededor del tesoro del templo y todos estaban ahí echando su dinero. Y él estaba mirando y continuaba mirando y vino una pobre viuda y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Aquí tenemos a esta mujer viuda, pobre, y tenía la moneda más pequeña que había. Con eso no podía ni ser suficiente ni siquiera para comprar un café o un desayuno al sacerdote, ¿no? Y Jesús pensó que era una oportunidad para enseñar a sus discípulos. Así que los llama y les dice: os digo que la pobre viuda ha echado más que todos los ricos en el tesoro. Y tú puedes decir: espera un momento, ¿no? Si no he hecho gran cosa. Y los demás echaron en abundancia, pero Jesús dijo: todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Pero ¿cómo podría saber eso Jesús, no? Porque él lo sabía todo. Solo le quedaban 2 blancas a esta mujer y las dio. Bueno, tú dices, esa es una ofrenda que no fue muy significativa porque no va a hacer mucho con ese dinero, ¿no? Bueno, fue significativa porque ella lo dio todo. Y no se puede dar más que todo, ¿no? Ese es el punto que Jesús está haciendo. Que eso fue un acto sacrificial y esa es la esencia del dar. Y el sacrificio máximo sería darlo todo. Así que en esta historia vemos que el dinero más escaso fue el mayor don. ¿Y qué enseñanza es esta sobre el dar, no? Esto nos enseña a diezmar, no. Enseña que debemos dar sacrificialmente y quizás eso significa en alguna ocasión todo lo que tengamos. Ciertamente significa más de lo que estamos dando ahora. En Hebreos 13:16 dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Y lo que agrada a Dios es dar sacrificialmente, como un sacrificio. Filipenses 4:18, Pablo acaba de recibir mucho dinero de los filipenses y él se mostró muy agradecido y dijo: pero todo lo que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Ahora mira lo que va a pasar y lo que dice Pablo, que viene en modo de promesa, ¿no? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Habéis dado sacrificialmente, habéis invertido en Dios, Él pues suplirá todas vuestras necesidades de acuerdo con sus riquezas en gloria. Así que pasamos al principio número 4. Dar no es una cuestión de lo que tienes. Ahora, la gente siempre dice que si tuviera más, daría más. Pero no es eso, ¿no? Leí acerca de un granjero que vino un predicador a verle y le dijo: oye, granjero, si tuvieras $20,000, ¿le darías 10,000 de eso al Señor? Y él dijo: sí, yo lo daría. Entonces le dijo: si tuvieras 2 vacas, ¿darías una de ellas al Señor? Y dijo: sí, yo la daría, yo lo haría. ¿Y si tuvieras 2 cerdos, darías uno de ellos al Señor? Y entonces el granjero dice: hombre, eso no es justo. Tú sabes que yo tengo 2 cerdos. No tenía 2 vacas, no tenía $20,000, no tenía... Y claro, yo lo haría si lo tuviera, pero cuando lo tienes ya es otra historia, ¿no? Así que en Lucas 16:10, déjame mostrarte este principio de la palabra de Dios.
donde no se trata de lo mucho que tengas. Todos hemos pensado alguna vez eso, ¿no? Si tuviera más, me gustaría poder dar más. Ojalá tuviera más, pero es dar proporcionalmente. Puedes dar más en cantidad, pero no puedes dar más en proporción. Y es en la proporción que Dios está interesado. Por eso en Lucas 16:10 nos viene dicho que el que es fiel en lo poco, en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Si no estás dando sacrificialmente con lo que tienes, no darías sacrificialmente si tuvieras más. Eso es lo que está diciendo Lucas. Y eso es un versículo tremendo ¿no? Y esto también nos viene ilustrado maravillosamente, ¿no? En el texto que estamos repitiendo de 2 Corintios 8, donde los macedonios dieron una ofrenda para los cristianos pobres en Jerusalén. Y dice el versículo 2 de 2 Corintios 8, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Él dice que en su pobreza profunda abundaban en liberalidad, o sea, en generosidad. En otras palabras, no tenían mucho, pero dieron abundantemente. Y por supuesto, en el versículo 5 dice, y eso fue porque ellos se dieron primero, ¿qué? A ellos mismos. Así que dar no es una cuestión de lo que tienes, es una cuestión del corazón. Es una cuestión del sacrificio que deseas rendir a Dios. Y en el versículo 7, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Y cuando le das a Dios, debes abundar en el mismo sentido que abundas en esos bienes espirituales. Vamos al número 5. Principio número 5. Y esto también es importante. Las cantidades que se dan son determinadas personalmente. En Lucas 19 tenemos una historia muy conocida, todos la conocemos, la historia de aquel tipo llamado Zaqueo. Todo el mundo recuerda esta historia, ¿no? Es una de las historias más divertidas y casi humorísticas de la Biblia, ¿no? Jesús entró y pasó por Jericó, y había allí uno que se llamaba Zaqueo, el jefe de los recaudadores de impuestos, lo que por supuesto lo hacía ser como el beso de la muerte. Eso era quizá una expresión americana, ¿no? Pero es eso, el beso de la muerte, que todos lo evitaban. Y este hombre era rico, ¿no? Y por supuesto era rico porque se excedía en los impuestos que cobraba. Y procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud porque era pequeño de estatura. Así que se fue corriendo hacia adelante y se subió a un árbol sicomoro para verle, porque tenía que pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo. ¿Cómo pudo Jesús saber su nombre? Pues lo sabía. Zaqueo, dijo: date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿No es estupendo esto? Le dio el 10%, el diezmo al Señor, ¿no? ¿Qué le dio? El 50%, la mitad de todo lo que el hombre tenía. Ahora Jesús podría haberle dicho: no,
Lo que necesitamos es el diezmo, la 10ª parte. El resto te lo puedes quedar. Pero el Señor nunca restringe el dar a una 10ª parte. Qué ridículo robarle a Zaqueo de las bendiciones que se supone el dar a Dios, ¿no? Y tú dices, pues, él va a tener un montón de problemas, ¿no? Si devuelve la mitad de lo que tenía y si le ha quitado a alguien por falsa acusación se lo va a devolver cuadriplicado. Pero veis, el punto aquí es que este hombre dio espontáneamente, por amor y gratitud, lo que surgió de su corazón y no por ley. Eso es todo. Y fue el ejemplo que Jesucristo dio de sí mismo. 2 Corintios 8:9, donde dice que Él es nuestro ejemplo. Se dio a sí mismo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y ahí está el patrón y el modelo, el suyo. Los macedonios también eran pobres, pero aún se hicieron más pobres, ¿no? Para bendecir económicamente a otros. ¿Veis? Es algo que ha sido determinado individualmente, es algo que es entre tú y Dios y que surge de un corazón agradecido. Eso es todo lo que Dios dice. De hecho, la Biblia solo dice que Dios espera un corazón dispuesto. En este capítulo de 2 Corintios 8 habla de un corazón dispuesto. Así que pasamos al siguiente principio, al número 6, que dar también es responder a la necesidad. Y solo menciono esto, ¿no? Es cierto que el dar es algo espontáneo, voluntario, que fluye de un corazón amoroso y agradecido, pero dar en el Nuevo Testamento es también responder a una necesidad. Por ejemplo, en Hechos 2:43 al 47, allí habían cristianos, recordáis, en el momento de Pentecostés que tenían necesidad, y dice que compartían cosas y tenían las cosas en común. Y en otras palabras, compartían sus bienes con los que lo necesitaban. Y recuerdas en el capítulo 4 cómo vendían sus propiedades y daban el dinero y se lo ponían a los pies de los apóstoles para que los apóstoles dieran a los necesitados. Cuenta cómo Bernabé hizo eso, y entonces como Ananías y Zafira, que habían vendido una propiedad, sustrayéndolo del precio de ella, murieron. Dios los ejecutó porque mintieron al Espíritu Santo. Y quiero pararme aquí un momento y hacer un comentario sobre este incidente porque nos enseña otro principio más que enseñó el Señor Jesús en Mateo 6. En Mateo 6, capítulo 6, versículos del 1 al 4, Jesús dijo: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así que el pecado de Ananías y Zafira fue la mentira. Pero la motivación fue el hecho de que ellos querían ser reconocidos entre aquellos que Dios se movió de una manera maravillosa en sus corazones, y a estas personas con un corazón agradecido dieron sus propiedades y las pusieron en los pies de los apóstoles. Entonces, esta pareja acordó entre ellos de vender una propiedad que tenían y decir que ponían el dinero de esa propiedad a los pies de los apóstoles cuando realmente estaban dando una parte. Y lo que querían ellos es eso, hacer su justicia, como dijo Jesús, delante de los hombres, ¿no? Y por supuesto que el pecado fue la mentira, porque mintieron y se descubrió esa mentira y ocurrió lo que ocurrió, ¿no? Y esto pues nos enseña, ¿no? de que hay tantas cosas que pueden condicionar el dar, ¿no? Hay tantos trucos, como hemos dicho al principio, acerca del dar, que se dan.
como por ejemplo en las iglesias que pasen al frente a dar su ofrenda para que las personas vean quiénes van al frente. Yo cuando era monaguillo en la iglesia católica tenían una bandeja como de plata, que pasaba yo la bandeja, entonces claro, el que se ve el dinero que echa. Hay otras iglesias que ponen como una especie de, para que tú metas tu mano, ¿no? Y no se vea. Otras ponen una ofrenda, una esa muy grande, un cesto muy grande, y todos estos son condicionamientos. Pero aquí Jesús enseña de que esto es algo íntimo entre Dios y tú. Y no debe ser condicionado por nada, ni por nadie. Nadie tiene por qué saber lo que tú das, lo que tú no das. Nadie te debe condicionar. Es algo que si no es algo de ti y Dios, pues de alguna manera tú ya no estás haciéndolo por medio del amor puro a Dios, sino condicionado por circunstancias, por situaciones, ¿no? Y por eso Jesús enseñó eso. Y estos hombres, esta pareja pecó, pero quizás porque también tenían ese orgullo y de querer ser reconocidos y como personas que quedaban, ¿no? Bueno, pues ya sigo con el punto donde estaba, en Hechos 2. Estábamos en Hechos 2 y en Hechos 4 y en Hechos 5 vemos ilustraciones de cómo las personas dieron para satisfacer necesidades, ¿no? El apóstol Pablo también recogió una ofrenda, ¿no es así? Él recogió esa ofrenda de las iglesias de los gentiles para llevarla a los santos que eran pobres de Jerusalén. En Hechos 11 nos dice que hubo una hambruna y los santos recolectaron dinero para llevar a las personas que estaban en la hambruna, ¿no? Hechos del 11 al 27 al 30, se ve eso, ¿no? Y eso pues no requería un porcentaje, era simplemente suplir la necesidad. Así que el dar también es suplir una necesidad. Y también nosotros podríamos tener necesidades y podríamos dar, podríamos ayudar a la obra misionera que necesita dinero, necesitamos un nuevo lugar de reunión o queremos expandirnos aquí o allá. Podemos responder a esas necesidades al igual como el dar que fluye de un corazón agradecido. Principio número 7. Las ofrendas deberían planearse. Estamos hablando del plan de Dios acerca de las ofrendas y vimos el plan que había en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento pues también aquí Pablo dio un plan de alguna manera a las iglesias de Galacia, a todas ellas, y se la dio también aquí a la iglesia de Corinto, como viene en el versículo 1, que no lo he puesto aquí, pero alguien lo puede leer. 16.1, 1 Corintios 16.1. Cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno, según haya recibido, ponga aparte algo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ah, sí, pues es eso, ¿no? De que enseñó esto a las iglesias de Galacia y aquí también en Corinto, ¿no? Cada uno de vosotros dice aquí, y tú puedes decir, bueno, yo no doy dinero, yo doy mi talento, yo doy mi trabajo, doy mi tiempo, doy mis pensamientos, doy mis ideas. Eso realmente no te enseña a administrar tu dinero, ¿no? Dice, todos y cada uno de vosotros aparten algo y guárdenlo. Puedes poner dinero en el lugar destinado por la iglesia para su presupuesto, o puedes tener un lugar especial donde lo pongas y tengas un depósito por medio del cual puedas suplir otras necesidades, ¿no? Lo que parece estar diciendo es esto, ¿no? Necesitáis tener un presupuesto de iglesia, necesitáis tener dinero disponible para cubrir necesidades cuando surjan, no solicitando continuamente ofrendas. Lo que estaba diciendo, ofrendas especiales para cosas especiales, y dice también según hayas prosperado. Eso significa proporcionalmente a los recursos que ingreses.
Y de esa manera te enseñas a ti mismo el significado de la mayordomía de una manera continua. Y no lo estás haciendo de una manera emocional, porque no, en una reunión te puedan estimular las emociones, ¿no? Sino lo haces de una manera periódica, tú pones algo aparte, lo guardas y lo guardas de esa manera, te haces con un recurso. Así que el dar, aquí vemos que se debe hacer de una manera sistemática y se debe hacer de una manera proporcional. Se debe hacer fielmente, como lo hayas propuesto en tu corazón. La palabra propósito, que viene aquí del griego hipeto y pra, significa elegir de antemano. O sea, debes apartarlo de antemano. Planifica, ora, prepara y da. No al azar y no en respuesta a un impulso emocional, ¿no? Como vemos que mucha gente no da, y a lo mejor alguien viene y sabe cómo manipular y tocar sus emociones y da. Principio número 8. Dar es ser generoso. En el capítulo 4 de Filipenses, el apóstol Pablo estaba muy agradecido por la generosidad de la iglesia de Filipos, y él le dijo: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. Dijo: el Señor suple mis necesidades, pero estoy muy agradecido por lo que me habéis dado. Y dijo, y esto nos lleva al principio número 9, y ya aquí termino: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que dar generosamente resulta en bendición, ¿no? Pablo dijo a los filipenses: porque me habéis dado con generosidad, también Dios suplirá todas vuestras necesidades. ¿Todas ellas? Pues sí, todas ellas, dice aquí Pablo. 2 Corintios 9, mira el versículo 6: si siembras abundantemente, cosecharás abundantemente. Y en el versículo 8 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. El versículo 10 dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Veis? Si siembras abundantemente, cosecharás abundantemente. Estos son los principios. Así que no es de extrañar que nuestro Señor Jesús dijera, como se registra en Hechos 20:35, es mejor dar que recibir. Así que, hermanos, estos son algunos principios acerca del dar en las Escrituras y las bendiciones que seguirán a todos los que sean fieles a ellos. Amén. Amén.